el problema. Muy bien, y ahora seguimos con los rebeldes sirios que están protegiendo la frontera con Turquía ante un posible ataque de Al-Qaeda. Los civiles están escapando de la zona debido a los constantes combates. Este rebelde sirio que integra el Frente al-Nusra, grupo vinculado a Al-Qaeda, se grabó preparando un vehículo repleto de explosivos, el cual luego manejó hasta un puesto de control del gobierno cerca de Damasco. Las imágenes fueron colgadas en internet y se puede ver cómo el atacante suicida hace estallar el coche bomba con él adentro. Los grupos extremistas islámicos que tienen como costumbre inmolarse para atentar contra puntos estratégicos están fortaleciéndose en el conflicto sirio. Hoy combatientes vinculados a Al-Qaeda consolidaron su control sobre la ciudad de Azaz. Según habitantes del lugar, miembros del Estado islamista Al-Irak y Levante conquistaron esa ciudad luego de días de combate con los rebeldes del Ejército Libre Sirio. Es la primera vez que los yihadistas toman el control de un enclave rebelde tras una batalla relámpago, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Tras estos incidentes, Turquía cerró provisionalmente uno de sus puentes fronterizos. Azaz fue una de las primeras ciudades conquistadas por los rebeldes sirios no yihadistas en julio de 2012. En una muestra de la complejidad del conflicto, si bien los combates entre rebeldes y yihadistas se multiplican, en otras regiones pelean juntos contra las tropas del régimen de Bashar al-Assad. Muy bien, vamos a hablar de este avance, esta conquista de integrantes. Es la célula Estado Islamista Al-Irak y Levante ISIS, que está estrechamente relacionada con Al-Qaeda. Antes, el tema rebeldes sirios, uno tendía a generalizar, ¿no? A estar todos en el mismo saco. Son varios grupos, son aproximadamente 10 o más que están, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo está avanzando los que están vinculados con Al-Qaeda? Bueno, ayer mencionaba el dato de la revista Janes, que es escalofriante, ¿no? Que es bastante distinto a la información que maneja el Departamento de Estado, según la cual los grupos vinculados a Al-Qaeda son una pequeña minoría. Los grupos que asumen formalmente ser parte de Al-Qaeda son una pequeña minoría, pero hay grupos como el Frente al-Nusra, aliados de Al-Qaeda, que ya no son tan pequeños, ¿no? Y en el caso de este Estado Islámico de Irak y el Levante, eso es Al-Qaeda en Irak, que ahora está peleando en Siria y que no tiene, según todos los indicios, apoyo popular, entre otras razones por la más obvia, que es que casi todos sus huestes están compuestas por extranjeros. Este Estado Islámico en Irak y el Levante, para empezar, ni siquiera lleva el nombre de Siria, ¿no? Es Estado Islámico en Irak y el Levante, por asociación, incluye a Siria, y buena parte de sus combatientes son extranjeros, no son sirios. Entonces no son bienvenidos, a diferencia de algunos sectores de la insurgencia vinculados, entre otros, al Ejército Libre Sirio, por la razón obvia nuevamente de que los integrantes de esa otra milicia muchas veces son residentes de la ciudad en cuestión, son conocidos por otra gente de esa ciudad. La gente de Al-Qaeda además establece una versión extremista de la Sharia en los lugares que conquista y empieza a realizar ejecuciones públicas, cosa que según todos los indicios no es bien vista por la población, pero no hay nada que puedan hacer al respecto. Claro, pero está también el tema de la entrega de armas, ¿no? Entrega de armas a los rebeldes. ¿Realmente se le ha entregado a los rebeldes? ¿O es Estados Unidos, no? Estados Unidos, claro, Estados Unidos, de hecho, una forma que ha tenido de separar a el Ejército Libre Sirio, al que sí quiere apoyar, de las huestes de Al-Qaeda, ha sido llevar a combatientes del Ejército Libre Sirio que estaban en el norte de Siria, al norte de Jordania. O sea, los ha cambiado totalmente de lugar para poder entrenarlos en un ambiente encapsulado, en donde quede claro quiénes son aquellos a los que están adiestrando y apertrechando. Estos rebeldes, entre comillas, relacionados con Al-Qaeda, ellos buscan simplemente causar el terror en la población. Ellos no tienen ningún problema en poder atacar también a la población civil. Ah, claro. Digamos ellos... Su objetivo no es Bashar al-Assad. Al-Qaeda por eso nunca logra éxitos duraderos,
porque la vorágine de sangre y muerte que dejan a su paso hace que finalmente alienen a casi todo el mundo. Bashar al-Assad sigue en el gobierno y en lugar de por lo menos tácticamente concentrarse en derrocar el régimen antes de pelearse por el control territorial con otros grupos rebeldes, están iniciando una nueva guerra civil entre los grupos rebeldes. Entonces, generalmente ese tipo de conducta es la que hace que no tengan éxito militarmente, por suerte. Y en el medio, sufriendo entre el ejército, Hezbollah y Al-Qaeda, está el pueblo sirio, sirio que continúa sufriendo. Bien, ahora nos vamos a Irán. El presidente Hassan Rouhani ha dado señales de un cambio político. Las primeras decisiones y gestos del nuevo mandatario, junto al aparente respaldo del líder supremo, generan expectativas en la flexibilidad del país persa. Bajo ninguna circunstancia desarrollaremos armas nucleares. Así de contundente ha sido la declaración de Hassan Rouhani en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News. Nunca hemos perseguido o buscado un arma nuclear y no vamos a hacerlo, dijo el mandatario iraní, a la vez que aseguró estar buscando solamente una tecnología nuclear pacífica. Rouhani expresó además que su gobierno entra con poder absoluto y tiene autoridad completa para negociar con Occidente. El líder religioso de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, también ha respaldado esta iniciativa. La entrevista con NBC News es la primera que concede Rouhani a una televisión estadounidense. Llega poco antes de que visite Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU la próxima semana. Precisamente su canciller ya se ha reunido hoy con el secretario general Ban Ki-moon, mientras que el secretario de Estado norteamericano John Kerry ha visto de manera positiva los últimos comentarios del nuevo mandatario de Irán. In this interview. Rouhani's comments have been very positive, but everything needs to be put to the test. We'll see where we go. En ese sentido, durante una rueda de prensa, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, ha dicho que el presidente Barack Obama estaría dispuesto a entablar un diálogo con Rouhani si Irán habla con seriedad sobre su programa nuclear y el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Muy bien, gestos que tiene el presidente de Irán hacia Occidente, pero que Israel ve con desconfianza. Dice de que gestos, pero ellos piden hechos. Bueno, pero Israel tiene armas nucleares y le pide a Irán que demuestre de que no las está construyendo, ¿no? Entonces, y critica a Irán por no cumplir con el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero no lo firma. Entonces, digamos, acá lo que Israel diga en realidad no es lo más importante. Lo más importante en este caso es lo que diga Estados Unidos, que es con quien finalmente está enfrentado Irán. Pero es cierto que el régimen iraní ha ocultado información sobre su programa nuclear. La principal fuente de sospecha no es que haya evidencia concluyente sobre el hecho de que están construyendo armas nucleares, es que no hay evidencia sobre casi nada. O sea, el régimen iraní no hace público de motu propio el funcionamiento de buena parte de su industria nuclear. Uno se entera de los centros, digamos, de centrifugadoras o reactores nucleares porque las agencias de inteligencia occidentales toman fotos satelitales que entregan luego a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, el tema es, no hay evidencia de que Irán esté construyendo una bomba atómica, pero el punto es, debería haber evidencia concluyente de que no lo está haciendo. Eso es lo que no tenemos. Claro, pero es el cambio radical del presidente anterior a este, ¿no? Es totalmente opuesto, pero sobre todo está el poder que tiene el líder máximo, que Khamenei, ¿no? Khamenei, que está, entonces a veces uno puede ser escéptico, ¿no? Él es mi máximo enemigo y luego cambia de posición. Uno puede dudar, ¿no? Pero Khamenei, que es el líder máximo, siempre dijo que era contrario a los preceptos de la religión islámica la adquisición de una bomba atómica y que Irán no lo iba a hacer, no lo estaba haciendo y no lo haría jamás. Lo que pasa es que, claro, eso estuvo, digamos, neutralizado por el ruido político que hacía Ahmadinejad. Ahora, presidente y líder supremo hablan en un mismo lenguaje. Y además, como decía ayer, lo importante de Rouhani no es el cargo de presidente, lo importante es que, según todos los indicios, tiene el apoyo explícito, el apoyo incondicional del líder supremo. Bueno, ahora nos vamos a Egipto. El ejército ha tomado por asalto un bastión islamista de Kerdasa. Según el gobierno, la operación tuvo como objetivo limpiar la ciudad de terroristas.
La destrucción en las calles egipcias de Kerdasa es consecuencia de los enfrentamientos entre el ejército y rebeldes, como parte de la recuperación de bastiones islamistas declarados en rebeldía. La medida es una decisión que tomó el gobierno luego que el pasado mes de agosto esta ciudad fuera escenario de un brutal ataque contra una comisaría, un hecho que terminó con la vida de 11 agentes policiales. La purga antiterrorista comenzó desde el amanecer y por segunda vez en esta semana. Decenas de vehículos policiales y militares entraron con el fin de recuperar el control de una zona donde las simpatías islamistas son profundas y la hostilidad de las autoridades ha crecido desde que el ejército depuso al presidente Mohamed Morsi. La violenta operación tuvo su primera víctima mortal. El vicedirector de seguridad de la provincia de Giza murió a causa de un disparo en la cabeza y 10 policías resultaron heridos. Sin embargo, no todo resultó ser negativo. Fuentes de seguridad confirmaron que diversos tipos de arma, incluyendo granadas, habrían sido incautados. Además, 41 personas habrían resultado detenidas. Ahora el régimen egipcio se dispone a desplazar a sus fuerzas armadas y policiales hacia el Sinaí, región que ha registrado un mayor número de atentados contra las fuerzas de seguridad y que durante los últimos años es refugio de grupos yihadistas. Muy bien, hacemos una nueva pausa, vamos a regresar con más información y con la entrevista dada por el Papa Francisco en el que pide tolerancia con los homosexuales, más espacio para las mujeres y poner fin a obsesión sobre aborto y anticoncepción. Y también desde Grecia, disturbios, protestas por el asesinato